Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros. Soy Iván Llamazares de ivllamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la vitamina D. Creo que ya le he dedicado algún episodio por aquí, pero me parece interesante sobre todo ahora que termina el verano, empieza el otoño y muchas personas dicen, vale, ahora no voy a estar tanto tiempo, por ejemplo, al aire libre, por ejemplo, con camiseta corta, con pantalones cortos, no me va a dar tanto el sol. Y tengo la duda de no sé si empezar a suplementarme ahora, si empezar a hacerlo, por ejemplo, en invierno, en diciembre, enero, o con los alimentos, con alimentación, puedo seguir obteniendo mi vitamina D diaria. Pues vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo obtener esa vitamina D durante este otoño y sobre todo si un suplemento de vitamina D es necesario. También os voy a contar cómo lo hago yo, para los más curiosos, simplemente para que lo toméis como idea. Así que, sin más, empezamos. Y lo primero de todo, comentar que, por supuesto, ahora hay menos sol, el sol cae, menos vitamina D, menos niveles, pero también depende un poco de lo que hayamos estado expuestos durante el verano. Esto no es, por ejemplo, tomo un día al sol, tengo los niveles a tope. Al día siguiente no lo tomo, pues tengo los niveles a cero. No significa eso. A ver, los depósitos de vitamina D se van rellenando y por lo tanto, si hemos estado o hemos tenido un verano bastante soleado, hemos estado expuestos durante bastante tiempo al sol, bastante tiempo, con precaución, evidentemente, con su crema si estamos un tiempo prolongado, pero nos hemos expuesto al aire libre, al sol, etc. Bueno, pues si esto se ha dado, vamos a tener unos buenos niveles de vitamina D. Eso será lo más probable. Si queremos saberlo seguro, nos vamos a tener que hacer unos análisis. Pero por norma general, aunque sí que es cierto que siempre se dice eso de que aun en países soleados como es España, se tienen unos niveles de vitamina D relativamente bajos, yo diría que tampoco una persona que tome el sol diariamente, con precaución y demás, no debería preocuparse por estos temas. Ahora bien, si quiere hacerse un análisis y comprobar fielmente cuáles son sus niveles de vitamina D, pues así seguro que sale de la duda. Pero bueno, partiendo de esa base, de que hemos tenido un verano bastante soleado, de que hemos estado por ahí, de paseo, de ruta, de vacaciones, de lo que sea, y hemos tomado el sol, pues seguramente en un principio tengamos los niveles, los depósitos bastante llenos. Por lo tanto, el mensaje desde aquí, el primero que quiero lanzar es que no te preocupes porque tienes vitamina D de sobra. Ahora bien, ¿cuál es mi consejo a partir de estos próximos meses en los cuales, pues seguramente haya menos sol todavía, haya menos horas de luz, estemos más tapados, con ropa más abrigada? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues lo primero de todo, mi consejo número 1 es seguir tomando el sol. Yo lo hago durante todo el año, o sea, da igual que sea otoño, invierno, verano, primavera. Si da el sol, lo tomo 10-15 minutos, manga corta, sin camiseta, con pantalones cortos, como sea, pero por lo menos que me dé en la mayor parte de piel posible unos 10-15 minutos de sol. Es un sol que calienta menos, pero es igual porque vamos a seguir produciendo vitamina D, así que esa sería la parte importante. Por supuesto, las personas que no tengan acceso quizás a tanto sol, que vivan muy al norte de España, zonas muy nubladas, que da 2 o 3 días el sol, pues aquí mi recomendación es que quizás tengan que utilizar un suplemento, pero más adelante, porque si durante el verano han tomado el sol también, pues esos niveles están completos, o por lo menos deberían estarlo. Así que el punto número 1 sería ese, seguir tomando el sol incluso en invierno. ¿Que hace frío? Bueno, pues no pasa nada, nos ponemos en manga corta, 15 minutitos. Si tenemos, por ejemplo, una terraza en el interior o tenemos alguna zona donde podemos pasear un poco al aire libre con pantalones cortos y demás, sí, ya sé que no es tan placentero como quizás en verano porque hace un poco más de fresco, pero bueno, que no pasa nada. Todo sea por tomar el sol y tomar la vitamina D, que es muy saludable. ¿Cuánto tiempo? Lo dicho, 10-15 minutos. A partir de ahí, también hay alimentos con los cuales podemos obtener vitamina D. Hace tiempo hice una lista con ciertos alimentos que me parecían interesantes y que bastantes de vosotros me dijisteis que os gustó. Así que los voy a comentar brevemente por aquí. El primero de todo sería el pescado azul. Me da igual que sean sardinas, que sea salmón, que sea caballa. Todos estos pescados son muy saludables y podemos obtener cierta cantidad de vitamina D. Ahora más adelante os voy a dar las cantidades. También el marisco, por supuesto, el hígado, lácteos, los lácteos. Si tomáis leche entera o tomáis queso, pues también podéis obtener cierta cantidad de vitamina D de estos alimentos. Otros alimentos que también consumo yo en mi día a día y que son muy buenos para esto, los huevos. Si tenéis acceso a huevos de corral, pues mucho mejor. Si no, bueno, pues no pasa nada. Con los huevos normales también podéis obtener una buena cantidad de vitamina D. Y además tenemos, por ejemplo, ciertas verduras que, aunque muchas veces no se habla de ellas, también podemos obtener
algo de vitamina D. Por supuesto, una cantidad un poco baja, porque no vamos a comer medio kilo o 1 kilo de verdura de este tipo, pero también podemos añadirlo a nuestras comidas y es un aporte extra. Por ejemplo, aquí estarían las setas. Bueno, ¿cuánta cantidad podemos obtener de estos alimentos? Porque a muchos de vosotros os interesa, vale, bien, están los alimentos ahí, puedo obtener vitamina D, pero ¿qué cantidad puedo obtener de este tipo de alimentos? Bueno, pues estamos hablando de que, por ejemplo, del hígado sería más o menos unos 60-70 unidades internacionales por 100 gramos. Si hablamos del huevo, de la yema más en concreto, hablaríamos de 40 unidades internacionales. Del pescado azul, más o menos entre 5, 10, 15, dependiendo del pescado. Si hablamos también de las setas, pues en torno a las 7 unidades internacionales. El marisco 2 y los lácteos más o menos otras 2 unidades internacionales. Es muy poquito. Si pensamos, por ejemplo, en alimentos que nos den un aporte un poco mayor, ya tendríamos que irnos, por ejemplo, al aceite de hígado de bacalao, que serían en torno a las 10.000 unidades internacionales por los 100 gramos. Sería de lo más recomendable porque con una cucharada ya tenemos vitamina D para dar y tomar. Pero con los otros alimentos, el mensaje que quiero lanzar desde aquí es que son muy saludables, que son muy buenos, que nos apoyan en un extra de vitamina D y que podemos incluirles diariamente sin ningún tipo de problema, tales como los huevos, el pescado azul, los lácteos o algunos tipos de verduras. Por supuesto, si hablamos de suplementos y finalmente con esto no nos es suficiente, que yo dejaría los suplementos quizás más para entrada del invierno, diciembre, enero, febrero, bueno, pues aquí es evidente que con una simple cápsula podemos obtener 1.000, 2.000 unidades internacionales, que es lo que yo recomiendo, o incluso tenemos hasta más, tenemos 5.000 unidades internacionales o más. Yo simplemente con una cápsula de 2.000 unidades internacionales me es más que suficiente y es lo que suelo recomendar a la mayoría de personas. Así que si tú estás en ese punto en el cual piensas que tienes bajos niveles de vitamina D o te has hecho un análisis y ves que tienes bajos niveles de vitamina D, por una parte revisaría tema de alimentación, es fundamental incluir estos tipos de alimentos que contienen vitamina D. Por otra parte, no dejaría de tomar el sol aunque sea en invierno, lo típico de que no tomamos el sol durante todo el año y luego llega el verano y nos hartamos de sol. Bueno, pues no, durante todo el año aunque sea 10-15 minutos es bastante recomendable. Y luego, por último, si no nos queda más remedio, por ejemplo, en invierno que no nos da apenas el sol, que tenemos muchos días nublados, que seguramente tengamos déficit sí o sí de vitamina D, pues aquí ya podemos tirar de un suplemento de unas 2.000 unidades internacionales, que lo podemos tomar ciertos días a la semana, no hace falta todos los días, y con esto sería más que suficiente. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Voy con la pregunta de la semana. Ya os comenté la semana pasada que voy a dejar una pregunta para el final de estos episodios. Hoy me la manda Antonio y me comenta si las personas con piel clara deben también obtener su vitamina D del sol. Por los posibles daños y por todo esto. Ya sabemos que las personas de piel clara, a poco que se expongan al sol, bueno, pues se tienden a poner un poco rojas, les pica la piel, no tienen tanta tolerancia a estar tomando el sol. Y yo digo lo mismo. O sea, el sol es algo que todos necesitamos. Si no existiera el sol, tampoco existiríamos nosotros. Y por lo tanto, es evidente que estas personas que tienen menos tolerancia al sol deben de tomarlo, pero con mayor precaución. Esto quiere decir que si con 10 minutos o 15 minutos ya les pica la piel, ya tienen esa piel rojiza, pues diría que en lugar de eso, 5 o 10 minutos. Yo entiendo que 5 o 10 minutos más o menos no es algo agresivo y es algo que se puede tolerar bastante bien. Así que, bueno, dependiendo de la tolerancia de cada uno. Es como si, por ejemplo, hablamos de una persona de piel más oscura. Bueno, pues seguramente esta persona tengo que tomarlo en lugar de 10-15 minutos, 20-25, para llegar a esos mismos niveles. Entonces, depende un poco de cada caso. Pero sí, las personas con piel clara también deberían de tomar un poco el sol. Por supuesto, no exponerse en exceso para no dañar la piel. Pero mi recomendación sigue siendo esa, junto con lo comentado anteriormente. Así que nada más por el episodio de hoy. Lo dicho, espero que os haya resultado interesante o de ayuda, como cada semana por aquí, en Café y Hierros. Ya sabes que me ayudas un montón con una valoración positiva, tanto en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchas. Así que nada más por el episodio de hoy y nos escuchamos ya de nuevo por aquí en 7 días. ¡Chao!